capítulo 14, versículo 15 y 16. Éxodo 14. Desde el capítulo 13, 14, 13, dice así, todos juntos. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Adonai hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. A ver, hasta ahí podemos hacer una pausa y te voy a pedir que lo vuelvas a leer. Dice así: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Eterno hará hoy con nosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Te voy a pedir que te mantengas así y cierres tus ojos. Y todos los egipcios que has visto durante tu vida probablemente han sido situaciones donde por alguna razón y en distintos ambientes se ha repetido lo mismo. A lo mejor has sido perseguido por mucha envidia en distintos momentos de tu vida. En vez de egipcios puedes llamarle envidia, o odios gratuitos, acusaciones falsas. Dice la palabra de Dios: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Eterno hará hoy contigo, porque los egipcios, las enfermedades que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis, en el mérito de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Puedes tomar tu lugar, por favor. ¿Cuántos egipcios has visto en tu vida, en tu ámbito laboral, en tu negocio, en tu cuerpo? ¿Cuánto egipcio has visto? ¿Cuánta enfermedad? ¿Cuánta tristeza? ¿Cuánto llanto? ¿Cuánto dolor en tu relación matrimonial, en tu familia? ¿Cuánto de eso egipcio has visto? Y egipcio se entiende que es algo que te está continuamente frenando, limitando, sintiéndote sentir menos de lo que eres, menos de lo que Dios dice que eres. Y lo más bonito es que puedes ser un receptor del amor de Dios, un receptor consciente del amor de Dios. Dios reina. Él gobierna en este y en todos los mundos que no vemos. Sin embargo, ese gobierno de Dios se canaliza, por así decirlo, a través de conciencia, a través de personas conscientes, de seres humanos que están en un presente con Dios, en una conciencia dirigida a Dios, y a través de esa conciencia dirigida en Dios y con Dios y para Dios, es como esa luz divina se manifiesta. Dice aquí: ved la salvación. Salvación se dice algo así como Geulá en hebreo. De hecho, el libro de Éxodo se dice que es Éxodo por la salida de Egipto. Sin embargo, en hebreo el libro se llama Shemot, nombres. Los nombres de los hijos de Israel que salieron de Egipto, y los nombres de Dios con los cuales los hijos de Israel salieron de Egipto. Los nombres de cada uno de nosotros están ahí también, porque cada día que vivimos es como un Egipto. Todos los días nos estamos enfrentando a la crítica que te persigue, al juicio que te limita, como dice la Escritura, a advenedizos y extranjeros que vienen de alguna forma a hacerte sentir que nunca estás en casa. Incluso cuando estás solito, no te sientes
en ese hábitat, en ese hogar que tú eres para la presencia divina, te sientes solito o solita. Y eso debe de cambiar, porque Dios no te sacó a medias de Egipto, ni te saca a medias de las circunstancias difíciles en las que vives. Él te da una libertad completa. Todo el Nuevo Testamento, cuando dice que hemos sido redimidos, sí, el libro de Éxodo también podría llamarse Sefer Geulah, el libro de la gran salvación del pueblo de Israel. Pero el Nuevo Testamento también se puede llamar igual Sefer Geulah, el libro donde tú sabes que a través de la presencia y la conciencia del Mesías, tú puedes ser libre y no a medias. Simplemente se trata de que ya no sigamos consintiéndonos en las situaciones y detalles donde sabemos estamos fallando. A veces decíamos hace ratito que se nos habla de Dios y se nos invita a seguir a Dios cuando se hace referencia a nuestros errores graves, mayúsculos, mayores, y incluso se dice algo así como acércate a Dios, deja el pecado, ¿no? Eso se escucha fuerte, se escucha como algo duro, grave. Sin embargo, a veces, ya que hemos dejado esas situaciones que nos llevan a la muerte como tal, a la muerte no solamente física, sino a la muerte de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, como tal, a veces la pérdida de un negocio, de una relación o de una situación de bendición, se dice que entonces entra la muerte ahí. Y Dios por eso nos envió al Mesías diciendo que Él venció a la muerte. Y no estamos hablando de la muerte física, estamos hablando del desánimo que invade tu corazón y que llena tu mente. Cuando por alguna causa extraña, ajena, o algún egipcio por ahí, empiezas a desanimarte, a no vivir, empiezas a permitir que tu vida se opaque, que se vea en tinieblas, como cuando vas en la carretera que no ves nada, así, neblina, con neblina. Y estamos en Dios y conocemos de Dios y leemos la Biblia y escuchamos predicadores, pero nos sentimos en una zona de neblina. Dios quiere sacarte de ahí, pero Dios hace su parte, pero tú y yo tenemos que hacer la nuestra. Entregarle nuestros 5 sentidos a Dios, y nuestra percepción y nuestra intuición y nuestro entendimiento y nuestra comprensión a Dios, de tal forma que no nos sigamos juzgando duramente, pero también que no seamos permisivos con nuestras pequeñas travesuras. Yo soy el más travieso de todos aquí. Sí, la Biblia cuando habla de rebeldía también habla en otro sentido como de travesuras, esas travesuras que todos nos permitimos, lo decíamos en la mañana y lo voy a repetir, el famoso "qué tanto es tantito", y que no pasa nada y que nadie se dio cuenta y quién va a saber, y todas esas cosas que tú te permites y que sabes que no van a ser algo bueno para tu vida, esas travesuras, esa energía que está mal encauzada, cuando le dedicas tu tiempo, tu energía y tu atención a lo que no es de bien, de provecho y de bendición. No quiero llegar a esa idea de blanco y negro, porque la vida no es así. Pero cuando le dedicamos más tiempo a lo que no, entonces después nos sentimos como muertos vivos, desanimados, decepcionados, enojados conmigo mismo y con todos al mismo tiempo. Y eso es lo que no podemos permitirnos, esas rendijas, se dice así, esas, como cuando tu pared está por diferentes circunstancias que no se ha podido arreglar, por el moho, o porque se cayó la pintura, o porque le hiciste un hoyito con un clavito y se quedó el hoyito ahí. Esa pared que está sin reparar en tu hogar es algo simbólico de ti mismo, de tu vida. E incluso estoy espiritualizando un poquito ese techo que se cayó,
ese mantenimiento que necesita tu hogar, espiritualizándolo un poquito. De la misma forma, todos nosotros necesitamos ese mantenimiento de amor celestial, de bendición, y no negarnos a ese amor de Dios, a ese mantenimiento que Él quiere para nosotros. Y a lo mejor si fuéramos nosotros como la pared está, diríamos, ay, está frío, ay, duele, ay, está caliente, ay, a mí no, por favor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero Dios quiere restaurarte, Dios quiere renovarte, y eso solamente lo vas a encontrar buscándolo a Él. Dice mi papá, que de bendita de memoria, si Hugo es tu pastor, todo te faltará. Todo te faltará. Pero si Adonai Sebaot, Adonai de los ejércitos, es tu pastor, y si Jesús, como el buen pastor, es tu pastor, entonces vas a tener un camino de bendición, de paz, si tú así lo decides. Si no te das permisitos de seguir siempre enojado o enojada por todo y por nada, por lo de siempre y por lo nuevo, por lo poquito y por lo mucho. Todo lo contrario. Salir de Egipto es dejar esa mentalidad de esclavitud. Ay, su madre está repitiendo lo mismo. Hasta eso. Sé compasivo, sé amoroso, sé perdonador. Últimamente, estos meses, he escuchado varias veces que dicen, ese Omar solo quiere hablar del amor. Dios es amor. Amén. Y venimos a hablar de Dios. Lo demás son esfuerzos humanos y vanos y vacíos y banales. Dios es amor, y si permitimos que ese amor de Dios llene nuestra mente y nuestro corazón y cambie nuestra mentalidad y cambie nuestra forma de percibir la vida, entonces estamos caminando en el camino de Dios, en el camino del Mesías. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces eso solamente es como una fórmula sencilla de que a Dios no se le... Dios no es una filosofía, no es una teoría, no es una doctrina. A Dios se le vive. Con el Mesías se camina. Levántate y anda. Si entonces leemos Éxodo 14, 15 y 16, dice así: ya no vamos a ver egipcios, quedamos entonces, ¿no? Ya no vamos a ver moros con tronchetes, se dice así. Todas esas cosas, ¿no? El frijol en el arroz y todas esas cosas. Dice: el Eterno, versículo 14, peleará por vosotros. ¿Y vosotros qué dice? Tranquilos. Es decir, ¿cómo viene la tranquilidad a la vida, el shalom? Cuando tu palabra, tú mismo le das un valor renovado a tu palabra. A los cristianos se nos enseñó mucho a tener una mentalidad de triunfo en Cristo Jesús. Y todo el Nuevo Testamento es eso. Deja esa mentalidad de esclavo. Pero muchas veces nosotros queremos seguir como si ya cruzamos el mar, caminando a la tierra prometida, pero seguimos teniendo miedo del faraón. El faraón ya se quedó en Egipto con sus daños, y nosotros seguimos igual, seguimos teniéndole miedo al diablo, al demonio azul, al demonio rosa y todo eso. El demonio ya se quedó allá en sus montañas de oscuridad, en Egipto. Quien te acompaña es Elohim de los ejércitos. Amén. El Dios todopoderoso que te ama y que te creó y que te formó en amor desde el vientre de tu madre, de tu mamá. Entonces dice: Él peleará por vosotros, tú tranquilo. ¿Qué decimos los amigos, los compas en la calle? Tú tranquilo, yo nervioso, ¿no? Así te dice Dios, el Espíritu de Dios. Tú tranquilo, yo nervioso, déjamelo a mí, me tienes a mí, ese es tu Dios. Entonces el Eterno dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Incluso
di a los hijos de Israel que marchen. Yo me acuerdo que cuando mis hijos eran así bebecitos y lloraban así como chiquito, ibas corriendo con el pediatra, ¿no? Y ya después de tu primer bebé, de tu segundo bebé y de tu tercer bebé, ibas con el pediatra y el pediatra te decía, pues ¿para qué viene, señor? ¿Para qué viene, señora? Usted ya sabe qué darle, porque ya tiene la experiencia previa de cómo cuidar a sus hijos. Usted conoce a sus hijos. Y entonces, dice aquí, entonces el Eterno dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Tú ya sabes, tú ya conoces a tu familia, ya conoces a tus parientes, a tu parentela, ya conoces a los tuyos. ¿Por qué me estás diciendo a mí que yo lo cambie o que yo la cambie? A lo mejor podrías tratarlo con amor. A lo mejor podrías levantarle el castigo. A lo mejor podrías ya darle una oportunidad, un espacio para que esa persona que tú tanto duramente criticas tenga ese espacio para sentirse amado y perdonado. Sí, ya sé. Yo soy el hijo mayor de mis hermanos, y los hijos mayores a veces somos como padrastros, ¿no? Pobres de nuestros hermanos, les toca siempre porque asumimos el rol de papá o de mamá. Pero podemos dejar de ser como el hermano mayor regañón para los demás, y tal vez podemos ser como ese hijo que se deja consentir y que se deja querer, ¿no? Es más bonito dejarse querer a veces, ¿no? Y también está bonito amar a los demás y tratar y sugerirles qué podrían y deberían y tal vez, pero todo desde el amor. Dice aquí Dios, ¿por qué clamas a mí? Y créanme que Dios no se cansa de nuestra oración, pero Él quiere verte crecer. Él quiere que te levantes y camines, que fue lo que Jesús le dijo a todos todo el tiempo. Di a los hijos de Israel que marchen. Ya no tengas miedo del faraón, ya se te va a ir en Egipto. Bueno, a lo mejor si te atreves a atravesar el mar, ya no vas a sentir que el faraón te persigue, ¿no? Y a veces así nos pasa, porque sentimos que Hacienda o que el demonio o que el pariente nos persigue, el vecino o el jefe de trabajo, porque no nos hemos atrevido a cruzar el mar que tenemos que cruzar individualmente y colectivamente, porque no nos hemos atrevido a ser valientes. Por eso seguimos sintiéndonos como perseguidos, por eso seguimos sintiéndonos como si lo dice usted en la iglesia, a veces pedimos que alguien ore por mí, y después resulta que no solamente es una oración, sino que termino buscando como a 20 personas para que oren por mí, y está bien. De eso se trata, que nos querramos, que nos apoyemos, que oremos unos por otros. Sin embargo, tu salvación, tu gran salvación, proviene del Dios de Israel que sacó a los hijos de Israel de Egipto. Tu gran salvación proviene del Padre que envió a su Hijo Yeshua a decirte, levántate, tú puedes. Y es lo que Dios le dijo a Moisés, ¿por qué me estás clamando a mí? Tú, alza tu vara y extiende tu mano, tú, sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel, ¿y qué dice? Y entre los hijos de Israel, por en medio del mar en seco. La respuesta de Dios fue, tú alza tu vara y tú extiende tu mano sobre el mar. Hazlo tú. ¿Por qué me dices a mí? Y Dios no es irresponsable, y Dios no te deja morir solito, y Dios no te deja que te las arregles tú como puedas. Te está diciendo, tú ya tienes mi poder y ya tienes mi amor y ya tienes mi Espíritu Santo de poder, de amor y de dominio propio para que lo hagas tú, para que no le eches la culpa a nadie o a nadie, como se dice.
como lo quieras decir. No hay nadie a quien echarle la culpa, porque si bien no podemos caminar solos hacia la libertad, no es un tema individual, es un tema de acuerdo. El pueblo de Israel caminó juntos todos caminaron. Los discípulos de Yeshua estaban todos reunidos, unánimes, juntos. La libertad de Dios sí empieza desde lo individual, desde Moisés o desde Josué o desde Yeshua, pero es, como se dice ahora, un efecto mariposa. Por ahí se dice que la Primera Guerra Mundial empezó porque mataron a un príncipe, y de ahí se desencadenó toda una guerra mundial. A veces en los pequeños detalles individuales que todos tenemos, por ejemplo, cuando quieres pelearte como siempre lo haces con tu pariente preferido, a lo mejor puedes hacer un acto de: esta vez sí me voy a quedar callado, esta vez sí no voy a contestar, esta vez voy a dejar que esas palabras Dios se haga cargo. Y en ese esfuerzo de no ser reactivo, sino de estar tranquilo, Dios se va a manifestar. Pero ese pequeño cambio, ese detallito en nuestro temperamento, carácter y actitud, es el que puede lograr un cambio. Entonces, no se trata solamente de decirte que Dios te bendiga. Hoy tenemos que vernos como una familia. En la mañana se presentó una bebita y como congregación le dimos la bienvenida a esa bebita. Realmente cada uno de nosotros, adultos que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida fuimos bebitos o bebecitos o bebecitas, infantes. Dios quiere que maduremos, sí. Dios quiere que crezcamos, sí. Pero cuando ves que alguien está en sus 5 minutos, imagínatelo como ese bebecito que está en sus 5 minutos, está en su modo infantil, sí, y los bebitos lloran y los bebitos gritan porque son bebitos. Y a veces nos aflora todo eso a cada uno de nosotros, aunque tengamos 95 años. ¿De verdad qué pasa? Porque somos carne y sangre, porque sentimos, porque somos seres humanos. Y entonces, incluso se dice que cuando las personas son más de edad avanzada, se empiezan a comportar como niños nuevamente. Nunca dejamos de serlo. Y entonces hoy podemos no solamente envalentonarnos y decir: con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Porque eso es muy padre cuando estás en la iglesia, pero cuando estás solito, rayos, ¿no? Centellas, el chamuco me está persiguiendo, y no sé cuántas ideas hemos comprado que no son. Lo único verdadero es el amor de Dios. Lo único palpable es el amor de Dios. Lo único que te sostiene, y para los que no les guste, es el amor de Dios. ¿Amén? Bendito sea Dios. El miedo entonces no manda. Cuando hacemos las cosas desde el miedo, espérate, no vayas a hacer esto porque ya sabes. Entonces estamos actuando desde el miedo. ¿Y qué crees que pasa? Justo lo que no querías que pasara. Incluso los mexicanos decimos: pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Ya lo damos por hecho, porque todo lo prediseñamos, todo lo planeamos desde el miedo. No vaya a ser esto y no vaya a ser aquello. Una cosa es ese instinto de supervivencia natural, que hay que ser prevenidos. La misma Biblia dice: el hombre prevenido ve el mal que viene y se esconde. Proverbios. Entonces el mal pasa y no lo daña. Eso está bien, pero vivir del miedo es donde entonces ya no aplica. La verdad es que, por ejemplo, el primer hombre, Adán, ¿qué fue? ¿Fue musulmán? ¿El primer hombre, Adán, fue islámico o fue judío?
o fue cristiano. ¿Qué fue Adán? ¿No? ¿Cómo? ¿Romano? Humano. Hijo de Dios. Fue llamado hijo de Dios. Y entonces, lo demás, que si tú eres o que si no eres, o qué color y qué bandera tienes, es división solamente. Pero Dios quiere que regreses. Por eso se dice que el Mesías es como el segundo Adán, porque te unifica con quien es diferente a ti, con quien tiene una forma de pensar distinta a la tuya. Entonces, si Dios respeta esa individualidad, a esa individualidad que es distinta se le llama libertad. Cuando respetas y respetamos, y yo respeto a los que son distintos a mí, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo me cuesta? Entonces estamos permitiendo que mi hermano, amigo o pariente, mi pariente del amor, tenga libertad y se sienta libre. La misma palabra de Dios todo el tiempo nos dice eso, que a libertad hemos sido llamados. Bueno, si son tan amables, ir a Génesis 13, 17, por favor. Génesis 13, 17. Ya lo tenemos, dice así: levántate, ve por la tierra, ¿qué dice? A lo largo de ella y a su ancho, porque, ¿qué dice ahí? A ti te la daré. Y estaba hablando Dios con Abraham. Levántate. A veces incluso en nuestra propia casa, como llegamos y nos refugiamos en nuestro dormitorio a ponernos depre, a darle mucho lugar a la ansiedad y todo eso, incluso ya hay lugares en nuestra propia casa que no abrimos, puertas que no abrimos, o lugares donde dices, Dios mío, ¿en qué momento se llenó de tanto polvo esto? ¿No? ¿En qué momento se llenó de cualquier insecto o este lugar? Realmente dejaste de recorrer tu propia casa, dejaste de habitar toda tu casa, y lo mismo sucede de forma simbólica en nuestro interior. Levántate, ve hacia todo tu interior, ve por la tierra a lo largo de ella y a lo ancho, que dice, porque a ti te la daré. Es decir, que cuando nosotros recuperamos, nos recuperamos en conciencia de que somos hijos e hijas de Dios, empezamos a habitarnos a nosotros mismos a lo largo y a lo ancho. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos el celular? No voy a satanizar el celular. Cuando vemos el celular más tiempo de lo que debemos, no sé, de 9 de la noche a 12 de la noche, ¿qué pasa? Se nos va el sueño. Se va el sueño. Y al otro día te sientes como sonámbulo, ¿no? A mí me ha pasado. No sé ustedes, pero a mí me ha pasado, ¿no? Entonces, porque no estamos recorriéndonos en nuestro interior ni a lo largo ni a lo ancho, estamos fuera de nosotros. Y sí, yo también lo hago, y digo, no, pero yo sigo a puras personas espirituales, yo sigo a puros rabinos, a puros pastores, ¿no? Y ya con eso justifico que estoy horas ahí en el celular. Sin embargo, dejas de habitarte, dejas de escuchar lo que Dios te está diciendo a ti todo el tiempo, todo lo que Él te hace sentir en tu corazón, de tal forma que nos desconectamos de los demás, como cuando estamos en la mesa y todos estamos con el celular. Y no estoy satanizando el celular, estoy diciendo que dejamos de estar presentes y nos estamos perdiendo las bendiciones de Dios, porque Dios es un Dios presente, que sí te puede mandar un mensajito por un celular, sí, poquito,
Todo tiene su tiempo, todo se vale. Dios creó todo. Descansa para que tengas fuerza para levantarte, como Yeshua dijo: levántate y anda, pero pon de tu parte, disciplínate, hazlo tú, hazlo para ti y por los tuyos. ¿Cuál dijimos? Juan 8. Juan 8. Juan 8:34. Dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué? Es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda, ¿qué? Para siempre. En vez de pecado, te voy a pedir que le cambies y pongas ahí travesuras. Así literal. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace travesuras, ¿qué? Esclavo es de las travesuras. Todo aquel que hace malos hábitos, esclavo es de los malos hábitos. Todo aquel que piensa feo, esclavo es de ese pensar feo. Entonces, y todo eso no queda en la casa para siempre, no está habitándose a sí mismo. El Hijo sí queda para siempre. El Hijo es el que está atento y escucha. Si decimos que somos hijos, hoy debemos estar presentes y habitarnos para siempre. Hace ratito una hermana me dijo una oración, una bendición, y me dijo: que Dios te bendiga para siempre. Y mi mente respondió: pues si no voy a vivir para siempre, por lo menos corporalmente, sí, en modo alma, con Dios. Pero dije: pero recibo esa bendición porque es para siempre, ya sea que esté en carne o no, o que esté con el Señor. Esa es la bendición de Dios, que no está limitada solamente a buscar la bendición de Dios los domingos o el Shabbat ¿me explico? Incluyamos a Dios en cada momento, en cada segundo de nuestra vida. A veces hacemos, ¿cómo decirlo? Metemos a Dios a Egipto, por así decirlo. Y Dios está en Egipto. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Pero Dios quiere llevarte a la tierra prometida. Y nosotros pretendemos tener a Dios como cuando uno pide pizza al gusto, al modo mío. Queremos meter a Dios en lo que yo pienso, en lo que yo creo y en lo que yo digo, en mi limitación. Y es todo lo opuesto. Deja esa vana manera de vivir que no te ha llevado a nada, donde estamos repitiendo siempre lo mismo. Suelta todo, y no estoy hablando del celular, suelta todo y tampoco estoy hablando de la pareja, lo que te hace sentir limitado. Suelta todo en tu interior, porque no es nada externo, es tu interior el que está así atrapado, es tu interior el que se siente prisionero. Pero hay libertad en Yeshua. Pero esa libertad que ya te ha sido dada no es a medias, es completa. Pero necesitas soltar Egipto, el mundo físico, la mentalidad de este mundo, para que entonces puedas darte cuenta que estás respirando, darte cuenta que estás vivo y viva, darte cuenta que estás sintiendo, saber que estás intuyendo, saber que Dios te habla, y empiezas a saberlo, porque entonces Dios te empieza a poner personas en tu mente, y ya no va a ser para apreciarlas desde el Egipto interno, o sea, para criticarlos, sino va a ser para orar por esas personas. En vez de hacerte un enjuiciador profesional, te haces un intercesor espiritual, porque entonces si piensas en alguien ya no es para recordar sus defectos, sino para pedirle a Dios que lo bendiga,
ahí te das cuenta que te estás habitando, que estás escuchando al Espíritu Santo de Dios, cuando ya no estás razonablemente enjuiciando a todos y a todo, sino que te estás permitiendo sentir a todos desde el corazón, desde la compasión. En la mañana decíamos que Abraham Avinu, el padre Abraham, el que recibió una fe en su nombre de parte de Dios y por eso transformó sus 5 sentidos, ya no los usó para limitarse ni para limitar a otros, sino para ser... ¿Ustedes saben cuáles eran las características del patriarca Abraham? ¿Qué se dice de Abraham? ¿Cómo era él? Aparte que tenía muchos hijos. Él era Hospitalario, ¿qué más? Obediente, bondadoso. Por eso el Señor Yeshua le dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ser bondadosos, ser hospitalarios, ser perdonadores, obedientes. Eso es todo lo que Yeshua pide de nosotros, ser como Abraham, esas cualidades y virtudes en nuestra vida. De esa forma vamos a salir de nuestro Egipto. Es muy curioso, el Génesis empieza hablando del Edén, ese lugar paradisíaco, y termina con el pueblo de Israel en Egipto, esclavo. Génesis. Éxodo o Shemot o la gran salvación, la gran Geulá, empieza con el pueblo de Israel en Egipto y termina con el pueblo de Israel siguiendo la nube y la columna de fuego de día y de noche. Son ciclos, no es para siempre. A veces no estás haciendo lo que quieres, pero estás haciendo lo que debes de hacer, y en eso también está Dios. Cuando nosotros solo pensamos, que es lo que le ha pasado al pueblo de Israel siempre, toda su historia, cuando piensas solo en sí mismo, termina esclavo. Cuando piensas en las necesidades de los demás, empiezas a ver la gloria de Dios. Así terminó Israel. Empezó en el Edén y terminó en Egipto. Génesis. Éxodo empezó en Egipto y terminó compartiendo la gloria de Dios. ¿Cómo queremos ser nosotros? ¿Cómo se dice? Serpientes y escaleras, ¿no? Los serpientes ensimismados, criticando, chismeando, perdón que lo diga así, no es ofender a nadie. Yo soy el primero, yo soy el primer criticón y chismoso de todos aquí. Pero esas serpientes y escaleras, entrando a Egipto, serpientes, y escaleras saliendo de Egipto, la escalera de Jacob. ¿Qué es lo que queremos nosotros para nuestra familia, para nuestra alma? ¿Qué es lo que queremos? ¿Solamente venir a la iglesia y emocionarnos un ratito? ¿Solamente venir a la iglesia y ¡ay! Sí estuvo buena la alabanza. Bueno, la adoración, la alabanza no tanto. Y el primer culto menos y el segundo culto más. Y bueno, la que danzó como danzó y se le olvidó, ¿no? ¿Me explico? Podemos seguir ensimismándonos tanto y tanto que lo único que estamos haciendo es metiéndonos en Egipto. Y Dios nos está diciendo: haz todo lo opuesto, sal tú, levanta la vara. Y la vara de Moisés tenía los 72 nombres de Dios escritos ahí. La vara de Moisés tenía el conocimiento de, así como yo traigo mi acordeón, este acordeón, así Moisés en su vara tenía su acordeón, el nombre de Dios escrito. Yeshua, ¿cómo se dice ahora? La vara del poder. Yeshua tenía esos nombres en su corazón, en su alma. Por eso podría decir: sé sano y sé libre, y levántate ya de esos malos hábitos y de esos vicios y de esas tristezas y de esos egipcios en los que estás todavía permitiéndote convivir. Ya perdónate,
ya pasó. Dios, tú le dices, tú y yo le decimos a Dios, Dios, perdóname por eso que pasó ayer. Y Dios te dice, ¿de qué me hablas? Eso ya pasó. Ya no estás en Egipto, ya no estás siendo perseguido por el mundo luciferiano. Estás con Dios, vives en Dios y para Dios y para la gloria de Dios y para bendición de los tuyos. Esa es la mentalidad de Cristo, esa es la libertad en Dios, que los tuyos y los hijos de tus hijos vean la gloria de Dios, pero empieza a vivirlo tú. Levanta tu vara, levanta tus manos, alza tus manos como Moisés, las dos, y no te canses de buscar a Dios, y no te canses de decirle a Dios, inspírame, dime qué hacer. ¿Cómo le voy a hacer? Si tú dices eso, Dios, a mí me ha pasado, ¿cómo voy a hacer para pagar esta deuda? Un día tenía que pagar 17,000 pesos de un día para otro. Y solamente le dije, Dios, ¿cómo le voy a hacer? Una hora después ya tenía, no 17,000 pesos, sino 19,000 pesos para pagar mi deuda y hasta me sobró para mi domingo. Porque así es Dios. Lo único que Él quiere es que tú le digas, ¿cómo le hago? Yo no sé, tú sí sabes. Y no le digas solamente, ahí te encargo, sino, Señor, dime qué hago. Y Dios te va a traer el nombre de alguien, una idea, lleva esto, vende esto. Dios te llena de ideas, de inspiración y de intuición, pero tú necesitas una persona, con todo respeto lo digo una vez, escuché que dijo, cuando tú te sientes mal de algo y te dicen que hay un doctor en China que cura ese malestar, vas hasta China con tal de ser curado. Así pasó con Yeshua. En medio de la multitud la gente iba y lo tocaba con tal de ser sano. Pero eso es algo interno. No necesitas ir a Jerusalén, no necesitas ir a China, necesitas ir a lo profundo de tu ser, recorrerte en lo ancho y en lo largo y buscar a Dios en lo profundo de tu ser. No es la culpa de tu pareja, tu tristeza ni tu enojo o la amargura que has permitido que te invada. No es culpa de nadie. Tienes que ir tú a lo ancho y a lo profundo de ti mismo y saber que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios, nada creado, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ninguna cosa creada te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Mesías, Yeshua. Ni el diablo, ni el diablo. Ni mi pariente político, tampoco tu pariente político. Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Ese amor es el que Dios quiere que nosotros vivamos, que sea una realidad para cada uno de nosotros, como si cada día de nuestra vida fuera un segundo éxodo, donde tú puedes levantar tus manos, darte cuenta que tú puedes levantar lo poquito que sepas de Dios. A lo mejor tú dices, yo solo sé que Dios me ama. Suficiente. Eso es suficiente para que levantes tus manos y te permitas recibir la libertad de Dios. Vamos a ponernos de pie si son tan amables. Recordemos que el Espíritu de Dios te despierta, no te anestesia. A lo mejor yo sí los duermo, pero el Espíritu Santo no. Él te quiere llevar a una vida donde puedas sonreír a pesar de, donde puedas sonreír esa sonrisa que tú la estés habitando, que tú te habites. Les voy a pedir que cerremos nuestros ojos por un momento y que nos visualicemos cada uno de nosotros y en conjunto como ese pueblo de Israel, y que enfrente de nosotros hay un mar extenso y profundo,
y detrás de ti están todas las situaciones que tienes hoy, lo que hay que pagar, lo que deseas, en lo que necesitas ser sano, en lo que necesitas sentirte perdonado. Y hoy te digo que Yeshua te dice: levántate y anda. Su voz sigue como un eco, su voz sigue como algo permanente. Y el Padre Celestial quiere que tú hoy levantes tus manos y que levantes tu vida y que levantes tu familia y que no te permitas seguir así, con ese sentimiento, con esa persecución, que te atrevas a atravesar ese mar profundo donde sí hay miedo, donde no sabes lo que hay abajo, donde dan miedo las olas, te dan miedo, pero debes saber que tú estás protegido por Dios, que Él puede abrir un mar para ti, así como Él te da de comer todos los días. Para Él es lo mismo darte de comer y abrir un mar para que tú salgas. Él quiere solucionar tu vida. Solo te pido que hoy levantes tus manos y que lo poquito que tú sabes de Dios no importa, que tú presentes tu corazón delante de Dios y que le digas: Dios, aquí estoy. Yo declaro, repite conmigo por favor, declaro por tu amor y por el conocimiento que tengo en tu amor, no en mí mismo, sino en tu nombre, en tu presencia y en tu amor, que todas las dificultades que tengo hoy dejan de ser. Hoy voy a caminar en fe. Voy a dar un paso de fe y otro paso en fe, en amor, sin miedo. Aunque el agua me llegue a la nariz, voy a dar un paso más. Y tú, Padre, eres el que abre el mar, eres el que me otorga toda bendición, toda libertad, todo amor, todo acompañamiento. Te entrego hoy mi vulnerabilidad, te entrego hoy todo lo que soy, te entrego hoy todo lo que me duele, te entrego hoy todo lo que me afecta, todo lo que me entristece, todo lo que me hace sentir mal. Hoy lo pongo en ti. Señor, ¿cómo voy a ser libre de todo esto si no es por ti, si no es por tu amor, si no es por tu presencia en mi vida? Por eso hoy recibo la gran salvación de Yeshua en mi vida, en mi corazón, en mi cuerpo, en mi sangre, en mi carne, en mi familia. Lo recibo, Señor, y no como una vana repetición. Lo recibo, lo respiro y lo hago mío. Tú eres el Dios de mis padres, tú eres Elí, el Dios que me acompaña, el Dios que me fortalece, el Dios que me levanta. En los méritos de Yeshua, el Cordero de Dios, hoy rompo con lo viejo, con la mentalidad, con los sentimientos que no soy yo, y acepto mi verdadera esencia, que es tu amor, que es tu perdón, que es tu gracia, tu poder, tu Espíritu Santo. Me declaro en unidad, en Ejad, con mi Padre Celestial. Cada paso que dé será un lugar donde Dios
camina conmigo. Cada lugar que pise será un lugar donde voy a encontrar bendición y la voy a recorrer en lo profundo, en lo extenso, para salir de Egipto y ver y dejar de ver a los egipcios para siempre, jamás, y que vea cada ser humano como mi hermano, como mi hermana, y como hijos de Dios, en Yeshua, Adonai, mi Señor. Amén. Amén. Todos juntos. Lleva que el Eterno nos bendiga y nos proteja, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos conceda gracia, que el Eterno